Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva y listos para un nuevo chismecito turco que créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, talento y por supuesto mucho drama. Pero no cualquier drama, sino del que nos gusta a nosotras, el que nos mantiene pegados a la pantalla y comentando con nuestras amigas. ¿Recuerdan esos momentos en los que no podíamos dejar de hablar de Medcezir? Pues bien, vamos a revivir esa magia y analizar cómo ha evolucionado la vida de estos dos talentosos actores desde entonces. Veremos cómo Atay ha dejado a todos boquiabiertos con su versatilidad actoral y cómo Serine nos ha impactado con su transformación, tanto física como profesional. Prepárense porque vamos a hablar de looks, proyectos nuevos y por supuesto, de esos momentos emotivos que nos hicieron suspirar. Así que antes de que empecemos con todo este salseo, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido sobre series turcas, chismecitos de celebridades y análisis a profundidad de sus personajes favoritos, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana tenemos contenido nuevo y emocionante para ustedes. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y likes son lo que nos impulsa a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, ¿por dónde empezar? Ah, sí. Medcezir. Esa serie que marcó un antes y un después en la televisión turca y que catapultó a Atay y Serine al estrellato. Si no la han visto, corran a verla. Es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC, y aunque mantiene la esencia de la original, tiene ese toque turco que la hace aún más adictiva. Atay Ulusoy interpretó a Yaman, un chico de clase baja con un pasado complicado que, gracias a la ayuda de un abogado, entra en un mundo completamente diferente. Yaman es un personaje complejo marcado por la pobreza, la delincuencia juvenil y la falta de oportunidades. Sin embargo, bajo esa fachada dura se esconde un corazón noble y una inteligencia brillante. La serie explora su lucha por adaptarse a un entorno nuevo y opulento, los prejuicios que enfrenta y los desafíos que debe superar para construir un futuro mejor. La interpretación de Atay fue magistral, logrando transmitir la vulnerabilidad y la determinación del personaje de una manera auténtica y conmovedora. Serine Sarıkaya, por su parte, dio vida a Mira, una chica rica con problemas familiares y una personalidad encantadora. Mira es la típica chica rica, hermosa y popular, pero su vida no es tan perfecta como parece. Lucha contra la adicción de su madre, la frialdad de su padre y sus propios miedos e inseguridades. A pesar de su riqueza, anhela una conexión genuina y un amor verdadero. Serine supo capturar la fragilidad y la fortaleza de Mira, creando un personaje complejo y relatable que cautivó al público. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y su romance ficticio traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. La tensión romántica entre Yaman y Mira era palpable desde el primer momento. Su relación se desarrolló lentamente a través de miradas robadas, conversaciones profundas y momentos de vulnerabilidad compartida. La química entre Atay y Serine era tan natural que muchos fans creyeron que eran pareja en la vida real. Aunque nunca confirmaron un romance, la conexión que transmitían en la pantalla era innegablemente especial. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y Atay y Serine se convirtieron en íconos juveniles. Pero, ¿qué ha pasado con ellos desde Medcezir? Pues bien, ambos han tomado caminos muy diferentes, pero igualmente exitosos. Atay, por ejemplo, ha demostrado ser un actor increíblemente versátil. Después de Medcezir, lo vimos en proyectos como Yerde, donde interpretó a un policía infiltrado en la mafia, y luego sorprendió a todos con su papel protagónico en Hakan, Muaf, la primera serie original turca de Netflix. En esta serie, Atay interpretó a un joven que descubre que tiene la misión de proteger Estambul de fuerzas oscuras. Imagínense. Pasar de un chico rebelde a un superhéroe turco. ¿Qué cambio? Yerde fue un proyecto que consolidó a Atay como uno de los actores más talentosos de su generación. Su interpretación de Sarp, el policía infiltrado, fue intensa y convincente. La serie, llena de acción, suspense y giros inesperados, le permitió explorar un lado más oscuro y maduro como actor.
La crítica y el público elogiaron su capacidad para transmitir la complejidad emocional del personaje, atrapado entre su deber y su lealtad a su familia. Hakan, Muaf representó un gran desafío para Atay, no solo por el género de superhéroes, sino también por ser la primera producción turca de Netflix. La serie, que combinaba elementos de fantasía, acción y drama, le permitió llegar a una audiencia global. Aunque la serie recibió críticas mixtas, la actuación de Atay fue ampliamente elogiada. Su carisma y su compromiso con el papel lo convirtieron en un ícono para muchos fans alrededor del mundo. La serie le abrió las puertas a nuevos proyectos y consolidó su posición como una estrella internacional. Pero la transformación de Atay no se detiene ahí. Últimamente lo hemos visto en proyectos aún más ambiciosos, como Yeşilçam, donde interpreta a un productor de cine en la época dorada del cine turco. Este papel le ha permitido explorar una faceta completamente diferente y demostrar su talento para la actuación dramática. Y por supuesto, no podemos olvidar su participación en la película Mukadele Maz, donde interpreta a un padre que lucha por recuperar a su hijo. Este papel fue especialmente emotivo y muchos críticos elogiaron su actuación por ser tan realista y conmovedora. Yeşilçam es un proyecto que demuestra la ambición y la versatilidad de Atay como actor. La serie, ambientada en la década de 1960, le permite explorar la historia del cine turco y encarnar a un personaje complejo y apasionado. Su interpretación de Semih Ateş, el productor de cine, es sutil y conmovedora. La serie, que explora temas como el amor, la ambición y la lucha por el éxito, ha recibido elogios de la crítica y el público. Mukadele Maz es una película que muestra el lado más humano y vulnerable de Atay. Su interpretación de Mehmet, el padre desesperado, es desgarradora y realista. La película, que explora temas como la paternidad, la pérdida y la redención, ha conmovido a muchos espectadores. La actuación de Atay fue especialmente elogiada por su autenticidad y su capacidad para transmitir la profunda angustia del personaje. Este papel le valió el reconocimiento de la crítica y lo consolidó como uno de los actores más respetados de su generación. Lo que más me impresiona de Atay es su capacidad para reinventarse en cada papel. No se conforma con ser el galán de telenovela, sino que busca constantemente proyectos que lo desafíen como actor y le permitan mostrar su rango interpretativo. Y sinceramente creo que lo está logrando con creces. Su elección de proyectos refleja una clara intención de crecer como actor y de explorar diferentes facetas de su talento. No se limita a los papeles fáciles o predecibles, sino que se arriesga a interpretar personajes complejos y desafiantes. Esta valentía y su dedicación al trabajo lo han convertido en un actor admirado por sus compañeros y respetado por la crítica. Ahora hablemos de Serenay Sarıkaya. ¡Ay, Serenay! Esta mujer es una fuerza de la naturaleza. Después de Medcezir, Serenay no se quedó atrás y siguió cosechando éxitos. La vimos en la serie Fi, donde interpretó a Duru, una bailarina talentosa y ambiciosa. Este papel le permitió mostrar su lado más sensual y sofisticado, y su actuación fue simplemente impecable. Fi fue un proyecto que marcó un antes y un después en la carrera de Serenay. Su interpretación de Duru, la bailarina apasionada, fue audaz y provocativa. La serie, que exploraba temas como el amor, el sexo y el poder, le permitió mostrar su versatilidad como actriz y desafiar las convenciones sociales. La crítica y el público elogiaron su capacidad para transmitir la complejidad emocional del personaje, atrapada entre sus sueños y sus deseos. Pero lo que realmente me impactó de Serenay fue su transformación física. Si comparamos las fotos de ella en Medcezir con las fotos actuales, parece otra persona. No me malinterpreten, siempre ha sido hermosa, pero ahora luce aún más radiante y segura de sí misma. Se ha convertido en un ícono de la moda y la belleza en Turquía, y cada uno de sus looks es analizado al detalle por sus fans y por la prensa. Su estilo ha evolucionado con el tiempo, pasando de un look más juvenil y fresco a uno más sofisticado y elegante. Se ha convertido en una referencia para muchas mujeres en Turquía, que admiran su belleza, su estilo y su confianza. Además de su carrera como actriz, Serenay también ha incursionado en el mundo de la música. Ha lanzado algunos sencillos que han sido todo un éxito en Turquía, y su voz es realmente hermosa. Es una artista completa. Su incursión en la música ha sorprendido a muchos fans, que no conocían su talento vocal. Sus canciones, que combinan elementos de pop, dance y música turca, han sido muy bien recibidas por el público. Su voz es dulce y melodiosa, y su interpretación es emotiva y sincera.
Serrini demuestra ser una artista completa, capaz de destacar en diferentes disciplinas. Pero más allá de su talento y su belleza, lo que más admiro de Serrini es su valentía. No tiene miedo de experimentar con su imagen, de asumir riesgos en su carrera y de hablar abiertamente sobre temas importantes. Es una mujer fuerte e independiente que inspira a muchas jóvenes en Turquía y en todo el mundo. Su actitud desafiante y su defensa de los derechos de las mujeres la han convertido en un ejemplo para muchas jóvenes. No tiene miedo de expresar sus opiniones y de luchar por lo que cree. Su valentía y su compromiso social la han convertido en una figura respetada y admirada en Turquía. Y ahora, llegamos a los momentos más emotivos. A lo largo de sus carreras, tanto Atay como Serrini han protagonizado escenas que nos han hecho llorar a mares. Recuerdo especialmente una escena en Medcezir, en la que Yaman le declara su amor a Mira bajo la lluvia. ¡Ay, Dios mío! Esa escena es icónica. La química entre ellos era tan real que parecía que estábamos viendo a dos personas enamoradas de verdad. La escena de la lluvia se ha convertido en un clásico de la televisión turca. La intensidad de las emociones, la belleza de la fotografía y la química entre Atay y Serrini la han convertido en un momento inolvidable para muchos fans. También recuerdo una escena en Yerde en la que el personaje de Atay se reencuentra con su hermano después de años de estar separados. La emoción en su rostro era palpable y su actuación fue tan conmovedora que me hizo llorar a mí también. La escena del reencuentro es uno de los momentos más emotivos de Yerde. La angustia, la alegría y la sorpresa se mezclan en una escena que demuestra la gran capacidad actoral de Atay. Y no podemos olvidar las escenas de Serrini en Fi, donde su personaje lucha por alcanzar sus sueños a pesar de los obstáculos que se le presentan. Su determinación y su pasión eran inspiradoras, y su actuación fue simplemente magistral. Las escenas de baile en Fi son visualmente impactantes y transmiten la pasión y el esfuerzo de Duru por alcanzar sus sueños. La actuación de Serrini es convincente y emotiva, mostrando la fortaleza y la vulnerabilidad del personaje. Pero más allá de las escenas específicas, lo que realmente me emociona de Atay y Serrini es su conexión con sus fans. Ambos son muy activos en las redes sociales y siempre se toman el tiempo de responder a los mensajes de sus seguidores. Se preocupan por sus fans y les agradecen constantemente por su apoyo. Y eso, para mí, es lo que los hace aún más especiales. Su cercanía con sus fans se traduce en una comunidad online activa y comprometida. Responden a sus preguntas, comparten momentos de su vida personal y profesional, y les agradecen constantemente por su apoyo. Esta conexión directa con sus fans les ha permitido construir una relación sólida y duradera. Su profesionalidad también es algo que destacar. Ambos han demostrado una gran ética de trabajo y dedicación a sus proyectos. Siempre están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos y a superar sus propios límites. Y eso se nota en cada una de sus actuaciones. Su compromiso con el trabajo se refleja en la calidad de sus interpretaciones. Se preparan a fondo para cada papel, investigan y se sumergen en la psicología del personaje. No se conforman con lo fácil, sino que buscan constantemente la perfección. La humildad es otra de las características que los definen. A pesar de su fama y su éxito, Atay y Serrini siguen siendo personas sencillas y cercanas. No se han dejado llevar por la arrogancia y siguen valorando las cosas importantes de la vida, la familia, los amigos y el amor. A pesar de ser dos de las estrellas más grandes de Turquía, mantienen los pies en la tierra. Valoran a su familia y a sus amigos, y se mantienen fieles a sus principios. No se dejan llevar por la fama y el glamour, sino que siguen siendo personas sencillas y auténticas. Y por supuesto, no podemos olvidar su sentido del humor. Ambos son personas muy divertidas y espontáneas, y siempre están dispuestos a echarse unas risas. Su buen humor es contagioso y siempre logran sacarnos una sonrisa. Su sentido del humor se refleja en su personalidad y en su trabajo. Son capaces de reírse de sí mismos y de hacer reír a los demás. Su buen humor es contagioso y los convierte en personas aún más queridas por sus fans. En resumen, Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya son dos talentos increíbles que han logrado conquistar nuestros corazones con su talento, su carisma y su profesionalismo. Han demostrado ser actores versátiles y comprometidos, y han logrado construir carreras sólidas y exitosas. Pero más allá de su fama y su éxito, son personas humildes y cercanas que valoran las cosas importantes de la vida. Y eso, para mí, es lo que los hace aún más especiales.
Son un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Su talento, su dedicación y su humildad los han convertido en dos de las figuras más queridas y respetadas de la televisión turca. Hemos recorrido un largo camino hoy, recordando los inicios de Altay y Serenay en Medcezir, analizando sus transformaciones tanto profesionales como personales y reviviendo esos momentos emotivos que nos hicieron suspirar. Hemos visto cómo ambos han evolucionado a lo largo de los años, convirtiéndose en dos de las figuras más queridas y respetadas de la televisión turca. Su talento, su carisma y su dedicación son innegables, y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con sus futuros proyectos. Su trayectoria es un ejemplo de perseverancia, talento y dedicación. Han sabido aprovechar las oportunidades que se les han presentado y han construido carreras sólidas y exitosas. Estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con sus futuros proyectos y que continuarán cosechando éxitos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por estos dos talentosos actores. Es un placer compartir con ustedes mi admiración por Altay y Serenay. Su talento, su belleza y su carisma me inspiran cada día. Espero que este vídeo les haya permitido conocerlos un poco mejor y que les haya contagiado mi entusiasmo por su trabajo. Ahora, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan aprendido algo nuevo sobre Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Me motiva saber que hay personas que disfrutan de mi trabajo y que valoran mi opinión. Gracias por estar ahí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su serie o película favorita de Altay o Serenay? ¿Cuál ha sido el momento más emotivo que han presenciado en sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en compartirla. Sus comentarios son muy valiosos para mí. Me ayudan a entender qué tipo de contenido les gusta y a mejorar mi trabajo. Espero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Altay y Serenay, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada semana tenemos contenido nuevo y emocionante para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.